Bienvenidos, muy bienvenidos mis queridos hermanos y amigos que son fieles al programa Conociendo a Cristo dirigido por este servidor. Desde ya les agradecemos y esperamos que esto pueda ser de mucha bendición, de mucha fe, de mucha esperanza, de mucho entusiasmo. Recuerden que el objetivo de este programa es que podamos conocer a Cristo, podamos venir a Él, podamos relacionarnos con Él y podamos vivir para Él. Así que bendiciones y bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando Dios, el alfa y la omega. Dios, el alfa y la omega. Vamos a estar hablando un poco acerca de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Vamos a orar para que entonces podamos pedir la dirección de nuestro Dios y esto pueda tener el propósito o el objetivo que Dios quiere que se haga en nuestras vidas. Amado Padre, bendito sea su nombre. Muchas gracias por todas sus bendiciones, por todo, Señor, sus cuidados. Gracias porque usted es el Dios eterno. Gracias porque usted es el mismo por los siglos de los siglos. Usted no ha cambiado y cada día sus misericordias son nuevas para cada uno de nosotros. Queremos, Señor, poner en tus manos a cada amigo, a cada hermano, cada familia, a donde se encuentre, ya sea escuchando la radio o viendo a través de la televisión o a través de la internet, en cualquier parte del mundo, ya sea en una sala, en un hospital, a donde sea que llegue la señal, que hasta allí tu bendición, tu paz y tu perdón pueda ser para cada uno de ellos. Enséñanos en esta hora, oh Padre eterno, instrúyenos, capacítanos, háblanos y que tu Espíritu Santo sea el maestro para enseñarnos en esta tarde. Lo agradecemos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar analizando con ayuda de nuestro Dios el Salmo 90. El Salmo 90, un salmo precioso, un poema lindísimo, pero con grandes lecciones profundas para cada uno de nosotros. Por eso al tema le hemos puesto el Dios, el alfa y la omega. En otras palabras, Dios es el principio y es el fin. Note qué lindo. Y dentro del Salmo 90, vamos entonces a estar hablando la eternidad de Dios y lo transitorio del ser humano. Y para eso quiero invitarles entonces al Salmo 90 para los que están con su Biblia y para los que están anotando. Vamos a leer en el Salmo 90 dos versículos. Los dos primeros versículos, usted puede leer todos los versículos, tiene 17 versículos el Salmo 90, pero vamos a iniciar con los versículos 1 y 2. Y nos dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué belleza, qué palabras más lindas, más extraordinarias para cada uno de nosotros. Voy a decir algunas cosas, algunos detalles acerca de este salmo. Y es que el Salmo 90 es el salmo más antiguo. Noten qué lindo, es el salmo más antiguo. De todos los 150 salmos, este es el más antiguo. Y este salmo se le atribuye a Moisés. Los estudiosos, los expertos, ¿verdad?, en la materia, ellos tienen sus secretos, tienen sus parámetros, tienen sus puntos clave para estudiar cada uno de los salmos. Y entonces, al estudiar el Salmo 90, ellos encuentran una relación, ¿verdad?, con la escritura de lo que tiene que ver con el libro de Deuteronomio. Y entonces, al comparar, se dan cuenta que este salmo entonces fue escrito por Moisés y por lo tanto es uno de los salmos más antiguos que existen, ¿verdad? Para que usted y yo podamos saber este detalle acerca del Salmo 90. Y también dijo alguien, comparto una cita, tengo algunas citas investigando, analizando, ¿verdad?, el Salmo 90 para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Entonces uno encuentra citas, a la hora que está investigando, analizando, estudiando, encuentra citas muy lindas y pues es importante que la compartamos con ustedes para que nos podamos dar cuenta de la belleza del Salmo 90.
por lo menos dijo alguien, el Salmo 90 es una melodía del poder y propósito de Dios, pero con notas disonantes de la debilidad y la brevedad de la vida humana. Noten qué lindo. Dice que el Salmo 90 es una melodía del poder y del propósito de Dios, pero con notas disonantes de la debilidad y la brevedad de la vida humana. Eso es lo que habla el Salmo 90, eso es lo que enseña, eso es lo que presenta en sí, el poder de Dios y la debilidad humana. Dijo alguien más, otra cita, de alguien que escribió esta cita, y dice, quizás sea el poema más magnífico que jamás se haya escrito sobre la vanidad de esta vida, contemplada a la luz de la vida de fe del poeta en las promesas de Dios. Vuelvo a leerla. Quizás sea el poema más magnífico que jamás se haya escrito sobre la vanidad de esta vida. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos entender como seres humanos. Sigue diciendo, contemplada a la luz de la vida de fe del poeta en las promesas de Dios. Dijo Isaac Taylor, otro famoso predicador, dijo, es el más sublime de las composiciones humanas, lo que expresa los sentimientos más profundos, los conceptos teológicos más sublimes, las figuras expresivas. Tanto las naciones como las personas cambian, envejecen y perecen. Solo Dios es inmutable y eterno en su majestad. Qué lindo cuando uno investiga. A veces agarramos los salmos y son sencillos, los agarramos y los leemos, pero no vamos más allá a analizarlos, a investigarlos. ¿Qué dicen? ¿Verdad? Los estudiosos, los escritores, los investigadores acerca de este salmo, y vemos qué lindo cómo este hombre, Isaac Taylor, habla y exalta al Salmo 90, y es una cita que vale la pena volverla a compartir. Dice, es el más sublime de las composiciones humanas, lo que expresa los sentimientos más profundos, los conceptos teológicos más sublimes, las figuras más expresivas. Tanto las naciones como las personas cambian, envejecen y perecen. Solo Dios es inmutable y eterno en su majestad. Traje esto para compartirlo porque lamentablemente desde que entró el pecado, el enemigo de las almas, Satanás, se ha empeñado de distorsionar la imagen de Dios, el poder de Dios. Y es interesante y es impactante también cómo este ser maligno trabaja en la vida de grandes hombres inteligentes, sabios, hombres de ciencias, para blasfemar el nombre de Dios. Es importante que nosotros entendamos eso porque en el pleno siglo XXI, con tanta evidencia que tenemos de un Dios poderoso, creador, eterno, sublime, inmutable, es lamentable que grandes pensadores, grandes hombres con grandes cargos en la sociedad, hombres que son escuchados por miles de personas, lo lindo que hablan y que se expresan, pero que es triste y es muy lamentable que son hombres que llegan a blasfemar de Dios, a decir, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Noten, otros ven a Dios como un Dios que tiene límites, a un Dios que no tiene poder, a un Dios que nos abandonó, a un Dios que no le interesamos. Y eso lo vemos. Si Dios es eterno, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y comenzamos a hacer preguntas. Por eso, mis hermanos, mis amigos, que están pendientes del programa y que están siendo parte de esta enseñanza en este momento, es necesario que ustedes y yo de forma personal estudiemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la voluntad de Dios escrita en este libro sagrado, para que podamos darnos cuenta
Porque esos hombres, aunque son inteligentes en las cosas seculares, pero no en las cosas sagradas del Señor. Dice otra cita de G. Campbell Morgan, dijo este hombre: la satisfacción, la alegría y el éxito del trabajo, todo debe emanar de la correcta relación del débil hombre con el eterno Señor. Es interesante. La satisfacción, la alegría y el éxito del trabajo, todo debe emanar de la correcta relación del débil hombre con el eterno Señor. Y eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que le debería de darle sentido a nuestra vida a los cristianos, a los que creemos en Dios, a los que le hemos aceptado como nuestro Padre, a los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro sumo sacerdote. Y hemos creído también en el Dios Espíritu Santo, en un Dios triuno. Esto debería ser la diferencia en nuestras vidas. Y esto, como dice este escritor, nos debería llenar de satisfacción, de alegría y de éxito al saber que servimos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que no cambia, a un Dios que es principio y es fin, que conoce todo, desde la eternidad hasta la eternidad. Eso debería de impactar nuestra vida, eso debería darle sentido a nuestra vida. Lamentablemente miles de personas han perdido el sentido de su vida y toman decisiones equivocadas, muy terribles. Y recuerden en el Salmo 1, ¿verdad? Que aquí compartimos con ustedes, también analizamos el Salmo 1, así al igual que en el Salmo 1, que vemos que tiene dos enseñanzas, o sea, 2 puntos, ¿verdad? Que tiene que ver la senda del justo y la senda del injusto. Ya vimos cuál es la meta, cuál es el regalo, cuál es lo que se le ofrece al que anda por los caminos justos, por los caminos de justicia, cuál es la recompensa final. Y también vimos cuál es la recompensa final del que es rebelde y el que no quiere nada con Dios. Eso es lo que presenta el Salmo 1, usted lo puede estudiar. Y también, al igual que en el Salmo 1, el Salmo 90 presenta esos dos puntos importantísimos. Y uno de ellos, o sea, podemos dividirlo en 2 partes. Y en la primera parte habla la eternidad de Dios. Y la segunda parte habla lo transitorio del hombre, lo débil del hombre, lo pasajero del hombre. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar, hacer un contraste para que nos demos cuenta. Porque a veces cuando nos olvidamos, hacemos cosas terribles, hacemos cosas horrorosas. Por lo menos en del versículo 1 al 4, el Salmo 90, nos dice el verso, ya leímos el verso 1 y 2, vamos a leer el verso 3 y 4. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertido hijo de los hombres, dice el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En estos 4 versículos se presenta la eternidad de Dios. Ahora, es interesante porque la Biblia da por sentado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, da por sentado la eternidad de Dios. No es que la Biblia quiere aprobar, sino que habla de forma categórica y contundente que Dios es eterno. Y es interesante porque este Salmo 90 inicia con una palabra y dice que Dios ha sido nuestro refugio. Para aquellos que dicen que Dios nos abandonó, entonces es interesante que lean este salmo, donde dice Moisés que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Noten qué interesante, antes de que naciesen los montes o fueran creados por Dios, dice que Dios ya estaba ahí. Cuando Dios decidió crear al ser humano, no lo hizo a la locura, no lo hizo a la bulla. Lo hizo todo bien establecido y con orden. Ahora, la palabra refugio en la Biblia la podemos encontrar como morada, lo podemos encontrar como casa, lo podemos encontrar como habitación. Por eso en el Salmo 91, 9,
ahí mismo pegadito, un ejemplo para mostrarle que la palabra refugio en algunos textos puede salir casa, puede salir habitación, puede salir, ¿verdad?, morada. Entonces, igual una muestra, ¿verdad? En el Salmo 91, verso 9, oiga lo que nos dice ahí. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Note, entonces vemos que la palabra refugio tiene sinónimos, o en la Biblia se le presentan como morada, como habitación. Entonces aquí, como está diciendo el Salmo 91:9, dice que entonces que al Altísimo le hemos puesto por nuestro refugio, por nuestra habitación, por nuestra morada, para que ustedes puedan entender y darnos cuenta pues que Dios no nos ha dejado solo. Que eso es lo que muchas personas llegan a creer, y lamentablemente muchas personas, a veces estando en la iglesia, cuando le viene alguna pérdida de un ser querido, alguna enfermedad terminal o alguna prueba, y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y llegamos a dudar de que Dios sea nuestro refugio. Pero cuando la Biblia dice que Dios es nuestro refugio, debemos de creer que Dios es nuestro refugio. Nunca, de los nunca, debiéramos de dudar. A pesar de las batallas, las luchas, las pruebas, las dificultades, el dolor que nos pueda venir a nuestra vida, Dios es nuestro refugio. Oiga esto, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no ha cambiado ni cambiará. Entonces vemos que dice que desde el siglo hasta el siglo, Dios sigue siendo Dios. Eso nadie lo va a cambiar. Aunque hayan muchos blasfemos, por muy inteligentes, con grandes puestos, hombres distinguidos, y digan lo que digan, y que tengan sus seguidores, Dios es Dios de los siglos por los siglos. Y nadie lo va a cambiar. Dios existe desde la eternidad pasada y existirá por los siglos sin fin de la eternidad futura. ¡Qué belleza! Dios existe desde la eternidad pasada y existirá por los siglos sin fin de la eternidad futura. Dijo alguien, no podría hallarse una afirmación más sublime en cuanto a la eternidad de Dios. Así que, mis hermanos, el Salmo 90 es una leyenda, es una belleza, estudiado y analizado por miles de personas. Y ahí entonces han extraído cosas maravillosas que se han hablado acerca del Salmo 90. No podría hallarse una afirmación más sublime en cuanto a la eternidad de Dios, como lo encontramos aquí en el Salmo 90, versículo 1 y 2. Ahora, para los que están anotando, vamos a buscar algunos textos para que nos demos cuenta. Son varios pasajes, pero vamos a leer algunos nada más. Yo lo voy a citar para que usted los pueda anotar y podamos ver la eternidad de Dios. Por lo menos Génesis 1:1. Es un versículo reconocido desde el más pequeño al más grande. Génesis 1:1, donde nos habla de la creación. Imagínense el primer versículo de la Biblia. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra clave aquí es la palabra principio. Porque si usted se pone a buscar y a investigar la palabra principio, se va a ver que es una palabra que no tiene principio, no tiene inicio, ni tiene fin. Por eso dice en el principio, o sea, en algún momento Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cuándo? No dice. En algún momento de la eternidad, Dios se dispuso a crear todo lo que existe. En el principio. Y como digo, usted puede buscar esa palabra principio, investiguela, analícela y se va a dar cuenta que es una palabra que no tiene principio ni fin. O sea, está hablando de eternidad. La palabra principio es una palabra que está relacionada con eternidad, porque no tiene inicio ni tiene fin. Quiero invitarles al Salmo 93. Salmo 93:2. Para que nos demos cuenta que ahora en toda la Biblia, estos solo son algunos textos para compartirlos, para que ustedes se den cuenta que la Biblia habla de la eternidad de Dios, que Dios es eterno, que Dios es poderoso, que Dios lo conoce todo, que Dios lo sabe todo. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia y aún en nuestra vida personal, Dios lo conoce por punto y coma, pensamientos, emociones, todo. Por eso usted no dude
Ni deje que otras personas le traigan cosas a la mente al decir que Dios es débil, que Dios no es eterno, que Dios no existe, que Dios nos ha abandonado. Porque eso es mentira, eso es blasfemia y ese es el trabajo del enemigo. El Salmo 93:2 dice: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. En el Salmo 135, vamos a ver el Salmo 135. Noten qué interesante para los que están anotando. El Salmo 135, vamos a leer el verso 13. Salmo 135, 13. Y dice: oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Noten qué interesante lo que vimos en el Salmo 90. Que Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación, y aquí vuelve el salmista a hablar, ¿verdad?, de la eternidad de Dios. Usted puede anotar Proverbios 8:23, Proverbios 8:23, anótelo porque ahí nos habla de la eternidad de Dios. Vamos a ir a Isaías 40:28, para que usted pueda anotar estos textos y usted los pueda analizar con tranquilidad. Isaías 40:28. Oiga lo que nos dice este versículo maravilloso acerca de la eternidad de Dios. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Eso es bellísimo. Ahora, ¿por qué es importante conocer la eternidad de Dios? Porque lo eterno de Dios lo relaciona con el Dios creador, con el Dios todopoderoso. O sea, no hay nada imposible para Dios. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. O sea, Dios está pendiente a las 24 horas de usted y de mí. Qué maravilloso. Vamos a ir a Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Vamos a ver qué nos dice Jeremías, hablando también acerca de la eternidad. Como le digo, estos son unos cuantos versículos. Usted puede buscar en todititita la Biblia, hablando acerca de la eternidad de Dios, porque la Biblia deja por sentado que Dios es eterno, que Dios es creador, que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que no hay nada imposible. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Note qué interesante. Dios es eterno, Dios es sublime, Dios hace estremecer la tierra, Dios sacude la tierra cuando Él quiere, las naciones cuando Él quiere. Pero el hombre, el ser humano, hemos olvidado eso, por eso vemos arrogancia. Por eso vemos personas en el mundo abusando de otras personas, abusando de los poderes. Vamos a ver, vamos a ir a Romanos. Usted puede anotar San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Anótelo porque el tiempo nos apremia. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Anote allí, usted va a ver ahí, es interesante, porque San Juan está presentando que Jesús es Dios y que es eterno. Y que Jesús es uno con el Padre, por eso Él es eterno. Y estaba también activo en la creación. Analícelo y léalo. Y vamos a ir a Romanos 16:26 para que ustedes se den cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la Biblia habla de la eternidad de Dios. Eso es muy importante. Romanos, vamos a buscar el capítulo 16, el versículo 26. Dice: pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y es interesante porque aquí Pablo hace una relación íntima con el Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen, ya el Antiguo Testamento ya no tiene que ver con el cristiano, el Antiguo Testamento ya es para el pasado, el Antiguo Testamento era para los israelitas, nada tiene que ver con nosotros, pero noten que este versículo hace una conexión profunda. Y dice que el mensaje que ahora nosotros tenemos y escuchamos fue anunciado por los profetas.
¿Por quién? Dice, dado por el Dios eterno. Es maravilloso. Ahora, es interesante porque en el versículo 4 del Salmo 90, vamos a ver aquí en el Salmo 90, ya vimos, ¿verdad? Todos los pasajes, como le digo, eso es una parte, porque si no pasamos mucho tiempo, pero usted puede encontrar muchísimos pasajes, versos, textos, hablando acerca de la eternidad de nuestro Dios. Pero es interesante el Salmo 90, el versículo 4, y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Note qué interesante. Miren, aquí lo que está diciendo este versículo es que el elemento tiempo a Dios no le molesta. Note, mientras que usted y yo somos transitorios, somos pasajeros. Por eso el tiempo a nosotros nos consume. Es mentira. Los tiempos han acortado, mis amigos, hermanos. Antes hacíamos tantas cosas en los trabajos y los quehaceres. Ahora no. Porque el tiempo corre, pero para Dios no es así. El tiempo nos consume a nosotros, pero al tiempo no lo consume Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Por eso dice aquí que 1000 años para Dios es como un día, es como una vigilia de la noche. Es interesante, ¿saben por qué? Dice un pasaje, una cita. El transcurso del tiempo no significa nada para el Dios eterno. ¿Escucharon eso? El transcurso del tiempo no significa nada para el Dios eterno. Y pone un ejemplo. Y dice que la vida de Matusalén, el hombre que vivió más años en la tierra, 969 años. ¿Verdad? Y esta cita hace una comparación entre la vida de Matusalén en comparación con la eternidad de Dios. Dice que es como un día. Matusalén, el hombre que vivió más años en la tierra, ¿verdad? 969 años, que para nosotros es una eternidad. Pero la vida de Matusalén, ¿verdad? Comparado con la eternidad de Dios, es como un día. En otras palabras, lo que usted y yo tenemos de vida, para Dios puede ser un día, puede ser una noche. Por eso es que nosotros nos desesperamos cuando hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Muchos se burlan, muchos se ríen, muchos abandonan la fe, porque se cansaron de esperar y esperar y esperar, y se dejaron llevar por la burla de los demás. Si de que eran niños hablan que Jesús viene, y ahora tengo esposa, tengo un trabajo, tengo hijos, y siguen anunciando lo mismo y Jesús no ha venido. Pero saben, esa tardanza entre la descendencia de Jesús, ascendió al cielo, y la segunda venida, para Dios puede ser una hora, puede ser un minuto, puede ser un día. Note, porque el tiempo no consume a Dios, nos consume a usted y a mí, pero no a Dios, porque Dios es eterno. Eso es lo que está diciendo allá. Y hay otro pasaje en primera de Pedro. Miren, este es un pasaje interesante. En segunda de Pedro, perdón, el capítulo 3. Segunda de Pedro. Miren qué interesante cómo la Biblia está relacionada, el antiguo con el nuevo. Si alguien le dice a usted, querido amigo, hermano, que el Antiguo Testamento no hay que leerlo, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque mire lo que dice Salmo 94. Ahora vamos a ver qué nos dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Escuche esto. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Notaron cómo la Biblia está entrelazada? Cómo Pedro hace una conexión profunda con el Antiguo Testamento, con el pasado y sobre todo con el Salmo 94. Ahora, es interesante porque algunos creen y usan este pasaje, ¿verdad? Algunos hermanos usan este pasaje para presentar de que Pedro está computando periodos proféticos de tiempo. Y por eso algunos, usando este pasaje, dicen que la creación fue creada en periodos de tiempos largos.
Cuando vamos a la Biblia, en Génesis 1 y 2, la Biblia es muy clara y dice que Dios creó el mundo, la tierra y lo que existe en 6 días literales. Y va sumando, en el primer día hizo esto, en el segundo día hizo el otro, en el tercer día el otro, en el tercer día, y ahí va explicando cada una de las cosas. Hasta que llega el séptimo día que contempla, reposa y descansa. No porque esté cansado Isaías, porque Dios no se fatiga ni se cansa, sino para contemplar lo que había hecho. Pero está hablando de días literales. Y algunos agarran este pasaje y entonces dicen, miren, aquí Pedro está computando periodos de tiempos proféticos. Y entonces dicen, agarrando este versículo, dicen, entonces la tierra cuando Dios la creó en periodos de tiempos largos. Porque dice, un día para Dios como 1000 años. Y como la Biblia habla en Génesis 1 que la tierra fue creada en días literales, entonces dicen ellos, cuando la Biblia habla de un día, el segundo día, dicen ellos, fueron en miles de años. Y entonces ahí es donde aceptan, lamentablemente, y cristianos, y aceptan la creación por evolución. Hay que tener mucho cuidado porque Pedro no está hablando, Pedro no está estableciendo unidad o medidas proféticas. Simplemente, al igual que el salmista Moisés, en el Salmo 90, eso es lo que está haciendo Pedro. Ya, porque él lo toma. El pensamiento de Pedro se origina en la verdad expresada en el Salmo 94. Y es de que Dios es eterno. Para Dios no hay pasado ni futuro. Todas las cosas le son eternamente presentes. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro, al igual que el salmista. No toma allá del mensaje de la verdad presente de la eternidad de Dios del Salmo 90 y ahora lo aplica a él, a nuestros tiempos. Y eso es lo que está diciendo es que para Dios no hay ni pasado ni futuro. Todas las cosas le son eternas y le son presentes para Dios. Pero Pedro no está comprobando periodos de tiempo como algunos están creyendo y usando este pasaje para presentar entonces y se van de que la tierra de Satanás es muy astuto, amigos, hermanos, y hay que estudiar y analizar. Pedro no está añadiendo más que lo que ya dijo Moisés en el Salmo 90, hablando de la eternidad de Dios. Es interesante también porque sigue en la otra parte y viene hablando de lo transitorio del hombre, lo débil del hombre, lo pasajero que somos, amigos, hermanos. Tenemos que darnos cuenta a través de este estudio, de este salmo, quiénes somos nosotros, quién es usted y quién soy yo. Y vamos a ver que aquí presenta los frágiles que somos. Pero cómo estamos llenos de orgullo, llenos de vanidad, llenos de odio, llenos de fanatismo. Nos creemos los mejores por un título, por un cargo, por un apellido. Y no nos damos cuenta que hoy somos y mañana no somos. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado sorprendidos de familiares, amigos o vecinos con los cuales conversamos, los vimos unas horas antes y al ratito nos anuncian que esa persona falleció y nos quedamos impactados? Es que eso es lo que usted y yo somos. Ahora, es interesante porque lo transitorio, lo pasajero, lo débil del ser humano entra como resultado del pecado. No miren cómo los enfermamos. Estamos tranquilos en la mañana y en la tarde ya estamos en cama. Con dolores, con dolor de cabeza, con mareo, con tantas cosas. Y somos frágiles. Y si la enfermedad es fuerte, pues nos golpea. Porque es interesante porque todo esto que nos afecta, que nos golpea, que nos lastima, eso entra como resultado del pecado, como consecuencia del pecado, porque dice la Biblia en Génesis 1:31 que cuando Dios creó todo y lo contempló, dice que era bueno en gran manera, era perfecto, o sea, estaba bien hecho. El hombre, ahora, en el plan de Dios, cuando los creó al ser humano, a la raza humana, Dios no lo creó con el plan de morir. Dios no lo creó con el plan de que se enfermara. Dios no lo creó con el plan de que muriera. Dios lo creó para que disfrutara de vida, de felicidad, de salud.
Ahora, es interesante también porque muchas veces nos enfermamos. ¿Saben por qué? Porque violamos y pisoteamos las leyes de la salud. Miren ahorita con la pandemia, con el COVID, qué dolor, qué desastre que ha traído la tierra. Ajá, pero ahora, ¿de dónde vino eso? No se sabe, ni sabremos. ¿Saben por qué? Porque el hombre se ha creído Dios, haciendo inventos, haciendo cosas, desobedeciendo. Y las cosas se le escapan de las manos. Y esos son los resultados en el mundo. Hay más preguntas que respuestas relacionadas a esta pandemia. Hay cosas más oscuras que claras relacionadas a esto. Y se ha sacado de tantas cosas. Lo mismo relacionado a la vacuna. Mire qué complicado ha sido la vacunación. Porque que esta es la mejor, porque esta es la otra, porque es aquí y le van dando. Se sube video aquí, se sube video allá y es un desastre total y nunca sabremos cómo ha pasado esto. Pero nos damos cuenta cómo somos nosotros. Miren cuántas personas han fallecido debido a esta enfermedad. Que los vimos un ratito y al siguiente día ya no estaban con nosotros. Y entonces, ahora, el pecado entra a nuestra tierra por nuestra desobediencia. No la nuestra, pero sí de nuestros padres Adán y Eva. Y entonces como consecuencia entró el pecado. Porque el hombre, cuando fue creado, no iba a morir. Él iba a comer del árbol de la vida, porque Dios a lo que le prohibió al hombre era que no coma del árbol del bien y del mal. El árbol de la vida no le prohibió, porque él comía y eso lo mantenía, eso perpetuaba su vida. Dios le dijo, no coman del árbol del bien y del mal. Y por eso en Génesis 3, usted puede anotar Génesis 3, versículo 22 al 24, y se va a dar cuenta que después que el hombre desobedece, hasta después que desobedeció, hasta después que el pecado entró, Dios lo tuvo que sacar del jardín del Edén. Dios lo sacó del jardín del Edén y ya no pudieron comer del árbol de la vida. Y por eso la vida vino menguando. Puede anotar Romanos 5:12. Y Romanos 5:12 encierra lo que estamos viviendo, lo que pasamos, lo que sufrimos. Y dice que por un hombre entró el pecado a la tierra. Y el pecado pasó a todos los hombres y todos los convertimos pecadores. Y por eso tenemos que morir como resultado del pecado. Pero la buena nueva, miren, esto es lindo porque la buena nueva es de que al que acepta a Jesús como su Salvador, como su guía, como su amigo, como su hermano, como su sumo sacerdote, el único que puede perdonar los pecados y liberarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Y si permanecemos en Él, aunque tengamos que morir físicamente como consecuencia del pecado, como resultado del pecado, pero si estamos en Cristo, vamos a vivir por la eternidad. Y esa es una verdad profunda que encontramos ahí en San Juan 11:25, donde Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, gloria a Dios. Esa es la bendita esperanza, esa es la bendita promesa del cristiano que lee la Biblia y que eso lo mantiene vivo. Por eso cuando pasan las pruebas, las dificultades, aún postrado en una cama en el lecho de muerte, guarda esperanza en su corazón, que tiene un Salvador, que tiene un Redentor y que tiene buenas nuevas y que hay esperanza y promesas para la eternidad. Y por eso anote Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, el verso 2 y el versículo 14. Ahí se nos dicen en las nuevas, en las buenas noticias, que vamos a tener acceso al árbol de la vida y no vamos a morir, así como Dios nos creó al inicio. Pero para eso tú tienes que tener un pasaporte y ese se llama Cristo Jesús. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra de cualquier religión del mundo alcanza la salvación
si no está en Cristo Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Y si estamos en Cristo ahora y morimos como consecuencia del pecado, tendremos vida y vida eterna. Eso es lindo, eso es bello. No lo olvide eso. Y es interesante porque en el Salmo 90, el versículo 5 y 6, qué impactante esto. Versículos 5 y 6 del Salmo 90 y nos dice: los arrebatas como un torrente de agua, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Ahí está hablando lo transitorio, ahí está hablando de nuestras vidas. Nota qué interesante, ahí está hablando de nuestras vidas. Y dice que nuestra vida es como un torrente. ¿Ha visto usted? Cayó una lluvia y salió la correntada por las calles que le inundó, y al ratito quedó ya como que nada pasó. Ahí dice que así es nuestras vidas. Otra ilustración que pone es como el sueño. Note, es como el sueño. ¿No nos ha pasado que decimos voy a dar una siestita de unos 20 minutos? Voy a reposar algo y después me despierto. Y nos acostamos y nos quedamos tan profundamente dormidos, cuando nos despertamos creemos que hemos dormido 10 minutos o 20 minutos. Y nos sorprendemos porque hemos dormido hasta 3, 4 horas. Así es la vida de nosotros, dice aquí el salmista, como un sueño. Y todavía va más allá y lo presenta algo tan magistral y dice que somos como la hierba, que somos como la flor. ¿Se imaginan? Ustedes han visto esas plantitas que se llaman las 10 de la mañana. Tras que amanece, cómo están fresquecitas, lindas, con llenas de colores de vida. Ya a las 10 de la mañana está muerto. Así es tu vida, así es la mía. Pero ¿cómo nos creemos nosotros los dueños del mundo? ¿Cómo nos creemos los grandes, los poderosos? Que yo puedo hacer esto, hago lo otro, y no hay quien me diga nada. Por eso vemos las naciones en el mundo en un descontrol total. Nadie analiza su vida. Porque hoy está un presidente en una nación, mañana no. Hoy está un diputado en una nación, mañana no. Y en cualquier cargo que se encuentre la persona. Y ahí se queda todo. Por eso hay que saber vivir. Porque cuando nos vamos de este mundo, lo único que queda son los recuerdos buenos que le dejamos a las personas. Que nos recuerden porque dejamos un buen legado, porque hicimos algo bueno y no porque hicimos daño. Y es interesante porque este mismo pensamiento, usted y yo lo encontramos en toda la Biblia. Por lo menos el Salmo 37, noten qué interesante, el Salmo 37, este mismo pensamiento de nuestra vida, que es como una flor, que es como una hierba, lo presenta también en toda la Biblia. Salmo 37, 2. Salmo 37, 2 dice: porque como hierba será pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Vamos a ver en el Salmo 72, note qué interesante. En el Salmo 72, nos dice el Salmo 72, 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto será ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán, y como la hierba de la tierra. Aquí está hablando también lo mismo acerca del pueblo de Israel, que así somos el pueblo, que así es la raza humana, como las flores. Vemos el Salmo 103, el Salmo 103, 15. Salmo 103, 15 nos dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Qué lindo pensamiento, note. O usted también puede anotar Job, capítulo 14, el versículo 2. Anótela, y Job también habla que la vida del hombre es como la hierba, como la flor. Puede anotar también Isaías
47, Isaías 47, Isaías 51, 12. También Isaías presenta que la vida del hombre es como la flor. Y quiero llevarlos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, que ustedes noten, yo estoy comparando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para que lo podamos ver que hay un solo mensaje, hay una sola enseñanza. Lo que creían en el Antiguo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento también lo creían del Nuevo Testamento, porque la Biblia solo tiene un solo mensaje, no hay dos. Santiago, oiga lo que nos dice Santiago capítulo 1, hablando de la brevedad de la vida del ser humano. Santiago capítulo 1, y vamos a leer versos 10 y 11. Santiago 1, 10 y 11. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pero cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perecerá su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí está hablando de los ricos, no estamos diciendo que los ricos no se van a salvar, pero hay algunos que son muy groseros, que ponen su Dios en el dinero y creen que porque como tienen dinero pueden hacer lo que ellos quieran. Pero oigan esto que está acá. Sea rico, sea pobre, sea bonito, sea feo, somos como la hierba del campo, somos pasajeros, hoy estamos y mañana no. Por eso el que tiene dinero debe saberlo disfrutar correctamente, pero debe saberlo disfrutar, porque en un abrir y cerrar de ojos podemos dejar de existir en este planeta Tierra. Primera de Pedro también, oiga lo que nos dice Pedro también, note que ya vimos un mensaje que vemos ahí en Segunda de Pedro, ahora aquí en Primera de Pedro 1:24, Primera de Pedro 1:24, tomando también una escritura de Isaías. Note qué lindo cómo está la Biblia entrelazada, el Antiguo con el Nuevo. En 2 de Pedro 3, ¿verdad? Vimos ahí acerca de la eternidad de Dios, 3:8, 2 de Pedro 3:8, del Salmo 91. Ahora aquí, en 1 de Pedro 1:24, es una escritura de Isaías. Nota qué lindo. Y dice, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿De dónde trajo este mensaje? Pedro, de Isaías. Esto entonces nos enseñan que los escritores del Nuevo Testamento tenían un conocimiento profundo del Antiguo Testamento y lo relacionaba. Y las verdades que estaban ahí, ellos las compartían también con la iglesia. Entonces, para los apóstoles o para escritores del Nuevo Testamento, nunca estuvo en su mente decir que el Antiguo Testamento ya quedaba en el pasado y por lo tanto no teníamos ninguna responsabilidad de estudiarlo. Hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, también hay otra palabra muy clave que se relaciona con la vida del hombre y es la palabra sombra. Hay varios pasajes donde nos presentan que nuestra vida es sombra. Y usted puede anotar 2 de Crónicas 29:15, 2 de Crónicas 29:15, Job 14:2, el Salmo 102:11, Salmo 144:4 y Eclesiastés 6:12. En todos esos versículos usted va a notar que dice que nuestra vida es como una sombra. ¿Se imaginan? Como una sombra. Usted puede ver la sombra de un árbol, en un ratito está allí, al ratito ya no está. Así es la vida suya y la vida mía. Y también hay otra palabra y es la palabra neblina. La palabra neblina, dice que nuestra vida es como la neblina, imagínense. Podemos ver cuando llueve, cómo la neblina cubre el cerro y al ratito ya no está. Dice que así es la vida suya y la vida mía. Usted lo puede encontrar en Santiago capítulo 4, versículo 14. Así que mis hermanos queridos, podemos seguir aprendiendo muchas cosas más acerca de esto. Muchísimas cosas. Por eso vemos ahí en el versículo 10 que dice el salmista que nuestros días, que nuestra vida es de 70 a 80 años. Usted se va a Génesis 5,
Se va a dar cuenta que el hombre vivía 500 años, 700 años, Matusalén casi vivió los 1000 años. Pero cuando usted se va a la vida de Abraham, de José, vamos a darnos cuenta que la vida de nosotros viene mermando. Usted lo puede comprobar en Génesis 25:7. Y puede comprobarlo en Génesis también 50:26. Dice que José, en Génesis 50:26, José vivió 110 años. A una edad ya muy relacionada a nuestros tiempos. Y dice también ahí que los más robustos pueden llegar a 70 y a 80. Es rarísimo, por eso cuando una persona en nuestro tiempo llega a cumplir 100 años, hasta se publica en los diarios, se publica en los canales de YouTube y en las redes sociales y en todo, porque es un impacto que una persona llega a los 100 años, a los 105 años en nuestros tiempos. Pero debido al pecado, debido a la enfermedad, debido a tantas cosas, hemos venido mermando y mermando en nuestras vidas. Y dice el salmista que no solo es eso, que nuestras vidas, que es corta, que es pasajera, que es como la neblina, que es como la flor, dice también que está llena de molestias y de trabajo. Y así nos pasa, seamos sinceros. Nuestra vida está llena de cansancio, de molestias, de trabajo, de tantas cosas. Y eso lo dice Job también en el capítulo 14, el verso 1. Job 14:1. Termino entonces con esta frase. Ojalá que esto nos haga reflexionar y analizar acerca de nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios? Cierro con esta cita y dice: quien reconoce dicha eternidad y considera que su propia vida está relacionada con el eterno, recibe un poderoso estímulo para vivir una vida digna. Quien reconoce dicha eternidad y considera que su propia vida está relacionada con el eterno, recibe un poderoso estímulo para vivir una vida digna. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y vamos a orar. Amado Dios, muchísimas gracias por este preciosísimo salmo que se dejó inmortalizado para aprender estas grandes lecciones para nuestras vidas. Ojalá, Señor, que esto nos ayude a reflexionar y a analizar y podamos entender lo frágiles, los pasajeros, los débiles, lo transitorio que somos nosotros los humanos comparado con la eternidad suya. Y que esto, oh Señor, nos haga vivir diferente, amarte, obedecerte, servirte, entregarnos a ti y vivir para ti. Ojalá que todos estos consejos, todos estos textos puedan ser un estímulo, puedan ser de esperanza, puedan ser de fe, para volvernos y andar en tus caminos. Dejamos en tus manos a todos nuestros amigos y hermanos que están pendientes del programa, hasta donde sea que estén. Derrama mucha bendición, fortaleza, sanidad, restauración, lo que sea, Señor, lo depositamos en tus manos. Y gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos.